Módulo 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Esclerosis sistémica, esclerodermia. Espondiloartropatías. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, agosto 2020. Contenido. Definición. Patogenia y anatomía patológica. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico positivo. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Definición. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmunitaria crónica del tejido conectivo de causa desconocida. Aunque afecta con más frecuencia a mujeres de mediana edad, la esclerosis sistémica aparece a cualquier edad y se asocia a morbilidad considerable y a aumento de la mortalidad. La enfermedad tiene una heterogeneidad clínica notable, con manifestaciones clínicas diversas y, por lo general, es de evolución progresiva. El hallazgo característico de esclerosis sistémica es el engrosamiento y el endurecimiento de la piel, esclerodermia, pero en la mayoría de los pacientes afecta también a los pulmones, el tubo digestivo, los riñones y el corazón. En las fases iniciales, se asocia a inflamación y autoinmunidad manifiesta, así como a disfunción microvascular. Con el tiempo, las alteraciones estructurales progresivas en los vasos sanguíneos pequeños y la fibrosis en varios órganos producen insuficiencia orgánica. Aunque no hay ningún tratamiento modificador de la enfermedad aprobado para la esclerosis sistémica, las medidas terapéuticas actuales neutralizan los síntomas, ralentizan el avance de la enfermedad, mejoran la calidad de vida y prolongan la supervivencia. La presencia de esclerodermia, piel dura, distingue la esclerosis sistémica de otras enfermedades autoinmunitarias y reumáticas, si bien la induración de la piel es también relevante en formas localizadas de esclerodermia y en varias enfermedades sin relación con esta. Clasificación. Esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica se clasifica clínicamente en dos subgrupos: esclerosis sistémica cutánea difusa y esclerosis sistémica cutánea limitada, definidas por el patrón de afectación cutánea y asociadas a manifestaciones clínicas y analíticas diferentes, y por su evolución natural. En la esclerosis sistémica cutánea limitada, la afectación cutánea se limita a los dedos de las manos y de los pies, la región distal de las extremidades y la cara, sin afectar al tronco ni a la región proximal de las extremidades. La esclerosis sistémica cutánea difusa se caracteriza por afectación de la piel proximal a los codos y las rodillas, incluyendo el tronco, y la región distal de las extremidades. En pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada, el fenómeno de Raynaud precede a menudo a otras manifestaciones de la enfermedad. A diferencia de la esclerosis sistémica cutánea limitada, la esclerosis sistémica cutánea difusa es, por lo general, rápidamente progresiva y puede complicarse con fibrosis pulmonar temprana, hipertensión acelerada e insuficiencia renal aguda. La combinación de carcinosis cutánea, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia, esclerodermia de los dedos de la mano, y telangiectasias en un subgrupo de pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada se denomina síndrome CREST. Los pacientes con este síndrome presentan, por lo general, una evolución lenta y un pronóstico relativamente bueno. El fenómeno de Raynaud y otras características clínicas y analíticas de esclerosis sistémica en ausencia de engrosamiento cutáneo patente son el elemento fundamental de la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Tabla 267, 1. Enfermedades con endurecimiento cutáneo de tipo esclerodérmico. Esclerosis sistémica. Esclerosis sistémica cutánea limitada, esclerosis sistémica cutánea difusa. Esclerodermia localizada. Morfea, placas, en gotas, generalizada, morfea panesclerótica, esclerodermia lineal, esclerodermia en golpe de sable, cub de Sabra. Escleredema y escleredema diabético. Escleromixedema, mucinosis papular. Síndrome fibrosante nefrógeno, fibrosis sistémica nefrógena. Enfermedad crónica del injerto contrae-Weber. Fascitis difusa con eosinofilia, enfermedad de Schumann, fascitis eosinofílica. Síndrome eosinofilia mialgia. Enfermedades parecidas a la esclerodermia inducidas por sustancias químicas, enfermedad inducida por el cloruro de vinilo, otros disolventes, fibrosis cutánea inducida por pentazocina, otras asociaciones farmacológicas. Síndrome paraneoplásico.
Tabla 267, 2. Clasificación de la esclerosis sistémica. Características: esclerosis sistémica cutánea limitada, y la esclerosis sistémica cutánea difusa. Endurecimiento cutáneo. En la esclerosis sistémica cutánea limitada. Limitado a los dedos, la parte distal de los codos, la cara. Progresión lenta. En la esclerosis sistémica cutánea difusa. Difuso. Dedos, extremidades, cara, tronco. Progresión rápida. Fricciones en el tendón. Fenómeno de Renault. En la esclerosis sistémica cutánea limitada. Precede a la afectación cutánea. A menudo grave. Asociado a isquemia crítica. En la esclerosis sistémica cutánea difusa. El inicio coincide o sigue a la afectación cutánea. Fibrosis pulmonar. En la esclerosis sistémica cutánea limitada. Ocasional, moderadamente grave. En la esclerosis sistémica cutánea difusa. Frecuente, temprana, puede ser progresiva e intensa. Hipertensión arterial pulmonar. En la esclerosis sistémica cutánea limitada. Frecuente, tardía, puede ser aislada. En la esclerosis sistémica cutánea difusa. Ocasional, normalmente asociada a la fibrosis pulmonar. Crisis de esclerodermia renal. Poco frecuentes en la esclerosis sistémica cutánea limitada. En la esclerosis sistémica cutánea difusa. Ocurren hasta en el 15%. Al principio. Calcinosis cutánea. Es frecuente, prominente en la esclerosis sistémica cutánea limitada. Es infrecuente en la esclerosis sistémica cutánea difusa. Autoanticuerpos característicos. En la esclerosis sistémica cutánea limitada. Frente al centrómero. En la esclerosis sistémica cutánea difusa. Frente a la topoisomerasa tipo 1, SCL, 70, y polimerasa 3 de la ARN. Trastorno mixto del tejido conectivo. El trastorno mixto del tejido conectivo es un síndrome de solapamiento que se describió por primera vez en 1971 y se caracteriza por rasgos del lupus eritematoso sistémico, de la esclerosis sistémica y la miositis, todos ellos en el mismo paciente. En la primera fase, la mayoría de los pacientes tiene el fenómeno de Renaud asociado a edema en las manos y a signos de una enfermedad inflamatoria muscular. Con el paso del tiempo, estos pacientes manifiestan de forma secuencial otras características de enfermedades del tejido conectivo, entre ellas la pericarditis, la alteración de la motilidad esofágica, la esclerodactilia, la neuropatía y la hipertensión arterial pulmonar. No hay artritis erosiva. Por otro lado, algunos pacientes presentan una afectación renal aguda similar a las crisis de esclerodermia renal. En las fases tempranas de este trastorno suele ser difícil predecir si el paciente llegará a tener una enfermedad definida del tejido conectivo como la esclerosis sistémica o el lupus eritematoso sistémico o si finalmente será diagnosticado de trastorno mixto del tejido conectivo. Una característica diagnóstica del trastorno mixto del tejido conectivo es la presencia en el suero de un autoanticuerpo muy característico específico frente a la proteína ribonuclear 1. La mayoría de los pacientes con un trastorno mixto del tejido conectivo tiene valores muy altos, a menudo mayor que 1 por 1000, del autoanticuerpo frente a la proteína ribonuclear 1. Algunos rasgos del trastorno mixto del tejido conectivo podrían responder al tratamiento con corticoides. En conjunto, los pacientes con un trastorno mixto del tejido conectivo suelen tener un pronóstico mejor que los que tienen esclerosis sistémica. Esclerodermia localizada. La esclerodermia localizada hace referencia a una familia de enfermedades cutáneas benignas que afectan principalmente a los niños. Estas enfermedades se caracterizan por zonas poco llamativas de endurecimiento cutáneo sin que haya fenómeno de Renaud ni afectación sistémica. La piel con lesiones está descolorida y endurecida y desde el punto de vista histológico puede ser indistinguible de la esclerosis sistémica. La esclerodermia localizada presenta varias formas. Cuando produce placas solitarias únicas o múltiples de induración, se denomina morfea. Si estas placas confluyen, se conoce como morfea generalizada. Las lesiones suelen tener una distribución asimétrica y no afectan a los dedos. Algunas personas tienen un endurecimiento amplio e incapacitante, morfea panesclerótica. El endurecimiento de la piel puede seguir una distribución lineal, con mayor frecuencia en las extremidades inferiores, esclerodermia lineal. En los niños, la esclerodermia lineal puede complicarse con un retraso del crecimiento y contracturas articulares. Epidemiología.
La esclerosis sistémica es una enfermedad esporádica con una distribución mundial. La incidencia es de 9 a 19 casos por millón al año, con una estimación de 100.000 casos en Estados Unidos. Estudios realizados en diversos países hacen pensar que la incidencia de la esclerosis sistémica está aumentando. Como otras enfermedades del tejido conectivo, la esclerosis sistémica muestra un predominio femenino, en particular acentuado en la edad fértil. El pico de edad de inicio es de 30 a 50 años en las formas cutáneas limitada y difusa. Los sujetos de raza negra tienen una incidencia mayor y una edad de inicio más temprana que los de raza blanca, y es más probable que tengan la forma cutánea difusa de la esclerosis sistémica asociada a la afectación pulmonar intersticial y a un pronóstico peor. Etiología y exposiciones ambientales y laborales. Aunque se desconoce la causa de la esclerosis sistémica, el inicio suele atribuirse a una interacción entre factores ambientales y predisposición génica. Los desencadenantes ambientales probables son laborales, alimentarios, médicos y relacionados con el estilo de vida y, posiblemente, algunos microorganismos infecciosos. Debido a que algunos autoanticuerpos de la esclerosis sistémica presentan una reacción cruzada con ciertos epítopos asociados al virus, se ha propuesto el mimetismo molecular como un posible nexo patogénico entre la infección viral y la esclerosis sistémica. Los brotes epidémicos de los síndromes de tipo esclerosis sistémica están ligados a exposiciones a tóxicos. Una epidemia del síndrome del aceite tóxico en los años 80 afectó a más de 20.000 personas en España. El síndrome se caracterizaba por un endurecimiento cutáneo crónico y neuropatía, y el brote estaba ligado a la ingestión de aceites reprensados contaminados empleados para cocinar. Un brote del síndrome eosinofiliamialgia una década más tarde se ligó a la ingestión de suplementos dietéticos de L-triptófano sin prescripción empleados para el insomnio, la pérdida de peso y otras indicaciones. El síndrome se caracterizó por una eosinofilia de la sangre periférica y una mialgia grave en la fase aguda, seguida por un endurecimiento cutáneo difuso e intratable de tipo esclerodérmico. Ni el síndrome del aceite tóxico ni el síndrome eosinofiliamialgia se asociaron al fenómeno de Raynaud ni a los autoanticuerpos específicos de la esclerosis sistémica. Las exposiciones laborales ligadas provisionalmente a la esclerosis sistémica son el silicio, en los mineros, el cloruro de polivinilo, las resinas epoxi y los hidrocarburos aromáticos como el tolueno y el tricloroetileno. Ciertos fármacos, como la bleomicina, la pentazocina, el tratamiento hormonal restitutivo, la cocaína y los supresores del apetito, se han ligado a la esclerosis sistémica o a la hipertensión arterial pulmonar. Aunque estudios recientes han indicado una posible asociación de la esclerosis sistémica con los implantes mamarios de silicona, las investigaciones epidemiológicas a gran escala no establecieron un incremento del riesgo. Factores génicos. La contribución génica a la predisposición a la esclerosis sistémica la indica el hecho de que el 1,6% de los pacientes tiene un pariente de primer grado con esclerosis sistémica, una prevalencia sustancialmente mayor que en la población general, 0,026. De hecho, los antecedentes familiares son el factor de riesgo identificado más importante de la esclerosis sistémica. Además, los pacientes con esclerosis sistémica tienen más probabilidad de que sus familiares de primer grado presenten fenómeno de Raynaud y neumopatía intersticial, así como otras enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y tiroiditis. Los estudios de asociación del genoma completo y de genes candidatos en la esclerosis sistémica han identificado una asociación a diversos locus antígeno leucocítico humano, así como a locus no antígeno leucocítico humano, como transductor de señal y activador de transcripción 4, IRF4, PTPN22, NIP1, IRC1, CD247 y BENC1, cada uno de los cuales codifica genes implicados en la regulación inmunitaria o en la autoinmunidad. Además, la mayoría de estos alelos de riesgo asociados a esclerosis sistémica están vinculados también a otras enfermedades autoinmunitarias, sobre todo el lupus eritematoso sistémico. Biopatología. Las manifestaciones clínicas y anatomopatológicas de la esclerosis sistémica reflejan una biopatología subyacente compleja que abarca tres procesos cardinales interrelacionados: la autoinmunidad y la inflamación, la lesión y obstrucción vasculares, y la fibrosis y acumulación excesiva de matriz en varios tejidos y órganos.
Esta tríada convencional está presente en mayor o menor grado en todos los pacientes con esclerosis sistémica, y la contribución relativa variable de cada proceso al fenotipo individual es responsable de la heterogeneidad observada de esta enfermedad. Anatomía patológica. La característica anatomopatológica distintiva de la esclerosis sistémica es la constelación de la pérdida capilar, rarefacción, y la vasculopatía obliterante que coexisten con la fibrosis en la piel y en los órganos internos. En los primeros estadios de la enfermedad, puede detectarse la inflamación perivascular en muchos órganos antes de la aparición de la fibrosis. La lesión vascular se caracteriza por la proliferación de la íntima en las arterias de tamaño medio y pequeño, lo que provoca el estrechamiento luminal y la obliteración. En las fases posteriores de la esclerosis sistémica, la fibrosis es prominente en la piel, los pulmones, el tubo digestivo, el corazón, las vainas tendinosas, el tejido perifascicular que rodea el músculo esquelético y algunos órganos endocrinos. La acumulación de tejido conectivo rico en colágeno, fibronectina, proteína de la matriz del cartílago oligomérico y proteoglucanos desorganiza la estructura normal, lo que provoca el deterioro funcional de los órganos afectados. Figura 267, 1. Tríada patógena de la esclerosis sistémica. Vasculopatía, autoinmunidad, fibrosis. La lesión inicial del endotelio en un sujeto con predisposición génica lleva al deterioro vascular, la inflamación y la autoinmunidad. Las respuestas inflamatorias e inmunitarias inician la activación de los fibroblastos, lo que provoca una fibrosis resistente al tratamiento. La vasculopatía, la pérdida de la microvasculatura y la reducción del flujo sanguíneo dan lugar a la isquemia y a la generación de especies reactivas del oxígeno que contribuyen, y además agravan la lesión vascular, la fibrosis y la atrofia del tejido. Figura 267, 2. Vasculopatía pulmonar arterial obliterante. Hiperplasia notable en la íntima y estrechamiento de la luz de una arteria pulmonar pequeña, que coexiste con la fibrosis pulmonar intersticial, en un paciente con esclerosis sistémica cutánea difusa. Tabla 267, 3. Autoanticuerpos característicos en la esclerosis sistémica. Autoanticuerpo, frecuencia en la esclerosis sistémica, subgrupo de esclerosis sistémica, y asociación clínica. Topoisomerasa tipo 1, 10 al 40%. Cutánea difusa, con menos frecuencia limitada, roces en el tendón, enfermedad intersticial pulmonar, afectación cardíaca, crisis de esclerodermia renal. Hipertensión arterial pulmonar aislada poco frecuente. Centrómero, 15 al 40%. Cutánea limitada isquemia digital, calcinosis cutánea, hipertensión arterial pulmonar aislada, cirrosis biliar primaria. La neumopatía intersticial y la crisis renal esclerodérmica graves son poco frecuentes. Polimerasa 3 de la ARN, 4 al 25%. Cutánea difusa. Afectación cutánea generalizada. Roces en el tendón, crisis de esclerodermia renal, aumento del riesgo de cáncer. Proteína ribonuclear U3 entre fibrilarina, 1 al 5%. Cutánea difusa. Hipertensión arterial pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar, miositis. Tirosina hidroxilasa TO, 1 al 7%. Cutánea limitada. Enfermedad intersticial pulmonar, hipertensión arterial pulmonar aislada. PMSCL, 0 al 6%. Cutánea limitada. Calcinosis, miositis, artritis. Proteína ribonuclear U1, 5 al 35%. Trastorno mixto del tejido conectivo. Hipertensión arterial pulmonar grave, miositis. Figura 267, 3. Rasgos faciales en la esclerosis sistémica. A. Surcos peribucales. Se observan líneas verticales alrededor de la boca en una paciente con esclerosis sistémica cutánea difusa. B. Telangiectasias en los labios y en la lengua en una paciente con esclerosis sistémica cutánea limitada de larga duración. Figura 267, 4. Complicaciones vasculares de la esclerosis sistémica en los dedos. A. Cambios microvasculares en el pliegue ungueal. B. Infarto digital. Necrosis muy bien delimitada de la punta del dedo en un paciente con esclerosis sistémica cutánea limitada asociada al fenómeno de Raynaud grave. C. Úlceras y lesiones punteadas en la punta del dedo. En
En la piel, el depósito del colágeno dérmico provoca la obliteración de los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y otros anejos, así como la invasión de la capa adiposa subyacente con la compresión de los adipocitos. La epidermis es atrófica y afecta a las crestas interpapilares. En las últimas fases de la enfermedad, hay escasez de endotelio vascular y linfático. En los pulmones, el intersticio y los espacios alveolares están infiltrados con células inflamatorias al principio de la enfermedad. A medida que progresa, la fibrosis intersticial y el daño vascular, que a menudo coexisten dentro de las mismas lesiones, dominan el cuadro anatomopatológico. El patrón histológico más frecuente en la enfermedad pulmonar asociada a esclerosis sistémica es la neumonitis intersticial inespecíficas. El engrosamiento progresivo de los tabiques alveolares provoca la obliteración de los espacios de aire, la formación de colmenas y la pérdida de los vasos sanguíneos pulmonares. El engrosamiento de la íntima de las arterias pulmonares, que se observa mejor mediante tinción de elastina, subyace en la hipertensión arterial pulmonar. Estas lesiones vasculares recuerdan, aunque son distintas, las de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, mientras que las lesiones plexiformes características son infrecuentes en la esclerosis sistémica. Puede haber cambios histopatológicos en cualquier punto del tubo digestivo, desde la boca hasta el recto. La fibrosis de la lámina propia y la submucosa con atrofia de las capas musculares son prominentes en la parte inferior del esófago, mientras que suele respetarse el músculo estriado en el tercio superior del esófago. La sustitución de la estructura normal del intestino lleva a una actividad peristáltica desordenada con reflujo gastroesofágico y alteración de la motilidad, gastroparesía y obstrucción del intestino delgado. El reflujo crónico se asocia a la inflamación esofágica, las úlceras, la formación de estenosis y la metaplasia de Barrett. Los cambios anatomopatológicos en el corazón son frecuentes en la esclerosis sistémica, con afectación del miocardio y del pericardio. Las lesiones microvasculares características son hipertrofia concéntrica de la íntima y estrechamiento luminal. La necrosis con contracción en banda reflejo de la lesión de isquemia reperfusión en el miocardio es prominente y puede ir acompañada por una fibrosis miocárdica parcheada. En los riñones hay lesiones no inflamatorias en las arterias interlobulares. Las crisis de esclerodermia renal se asocian a cambios notables en las arterias renales pequeñas con duplicación de la lámina elástica, proliferación notable de la íntima y estrechamiento concéntrico de la luz, dando lugar al aspecto de piel de cebolla, que a menudo va acompañado de trombosis y hemólisis microangiopática. Tríada fisiopatológica: vasculopatía, desregulación autoinmunitaria y fibrosis. Vasculopatía. La lesión vascular es un episodio temprano y, presumiblemente, primario en la patogenia de la esclerosis sistémica. Afecta principalmente a las arterias pequeñas y medianas y las arteriolas en varios lechos vasculares, y es responsable de las complicaciones clínicas graves. La lesión endotelial vascular inicial es causada por virus y otros microorganismos infecciosos, radicales de oxígeno, factores citotóxicos circulantes, activación del complemento o autoanticuerpos. La lesión y la apoptosis celular endotelial alteran la producción de moléculas derivadas del endotelio vasodilatadoras, óxido nítrico y prostaciclina, y vasoconstrictoras, endotelina 1. La disfunción endotelial causa incremento de la permeabilidad vascular asociado a aumento de las moléculas de adhesión con diapédesis leucocítica transendotelial, así como agregación plaquetaria, activación de coagulación intravascular, fibrinólisis defectuosa y trombosis. Los vasos sanguíneos pequeños presentan hiperplasia de la íntima con engrosamiento y reduplicación de la membrana basal. En la capa media vascular proliferan las células de la mioíntima, mientras que las capas de la adventicia presentan fibrosis. El resultado de todo ello es la estenosis progresiva y la obstrucción de los capilares, arteriolas e incluso vasos grandes. La alteración del flujo sanguíneo produce isquemia tisular diseminada, que es un estímulo potente para la fotogenia. La isquemia reperfusión recurrente se asocia a generación de especies reactivas del oxígeno, que dañan aún más el endotelio. Paradójicamente, a pesar de la presencia de hipoxia tisular y, en ocasiones, de una concentración muy alta de factores angiogénicos, la vasculogenia compensadora está alterada por disminución de la producción, movilización o maduración de las células progenitoras endoteliales.
La combinación de pérdida capilar diseminada, vasculopatía obliterante de arterias pequeñas y medianas y fallo de la regeneración de los vasos sanguíneos dañados es característica de la esclerosis sistémica subyacente a fenómeno de Raynaud, úlceras digitales isquémicas, telangiectasia cutánea, hipertensión arterial pulmonar y otras manifestaciones vasculares graves. Fenómeno de Raynaud. La complicación vascular inicial y más frecuente de la esclerosis sistémica, el fenómeno de Raynaud, refleja una regulación térmica anómala del flujo sanguíneo y, en ocasiones, precede en años a otras manifestaciones de la enfermedad. En la esclerosis sistémica, el fenómeno de Raynaud se caracteriza por cambios en el sistema nervioso periférico y autónomo, que alteran la producción de péptido relacionado con la calcitonina por parte de los nervios aferentes sensitivos y aumentan la sensibilidad de los receptores alfa-2 adrenérgicos en las células musculares lisas vasculares. A diferencia del fenómeno de Raynaud primario, trastorno frecuente y relativamente benigno, el fenómeno de Raynaud en la esclerosis sistémica suele ser progresivo y se complica por remodelación vascular, con cambios estructurales irreversibles que dañan el tejido. Inflamación y autoinmunidad. Inmunidad celular. La desregulación inmunitaria es una característica que la esclerosis sistémica comparte con otros trastornos autoinmunitarios. En la fase inicial de la enfermedad se acumulan en los tejidos afectados linfocitos T, linfocitos B y monocitos macrófagos activados. Estudios recientes, con determinación del perfil transcripciones de genoma completo, indican que un subgrupo de pacientes con esclerosis sistémica tiene un patrón genético inflamatorio relevante en la piel afectada, con signos de activación de la señalización inmunitaria innata y adaptativa, y aumento de la expresión de muchas quimiocinas y citocinas inflamatorias. Los linfocitos TCD4 infiltrantes presentan patrones de receptor TCR restringidos que indican su expansión oligoclonal en respuesta a antígenos desconocidos. Además, estos linfocitos T muestran polarización linfocitos T colaboradores de tipo 2 con secreción de interleucina 4, interleucina 13 e interleucina 21, y una concentración baja de interferón gamma. Las citocinas linfocitos T colaboradores de tipo 2 inducen factor transformante del crecimiento beta y promueven la síntesis de colágeno y de otras moléculas de la matriz extracelular. La concentración elevada de interleucina 17 detectada en el suero indica la implicación de los linfocitos T HELP17 en la esclerosis sistémica. La frecuencia de linfocitos T reguladores circulantes es alta, aunque su función inmunodepresora es defectuosa. Las células dendríticas mieloides producen una secreción excesiva de citocinas y quimiocinas inflamatorias, como CXCL. Además, en respuesta a la linfopoyetina estromal tímica, que está elevada en la esclerosis sistémica, las células dendríticas contribuyen a la persistencia de la respuesta inmunitaria profibrótica a linfocitos T colaboradores de tipo 2 polarizada. Los macrófagos muestran signos de activación alternativa asociada a fotogenia patológica. En la esclerosis sistémica, es posible que las respuestas inmunitarias innatas anómalas en las células dendríticas y en los fibroblastos tisulares sean desencadenadas por ácidos nucleicos y macromoléculas de la matriz asociados a la lesión tisular. Estas respuestas son mediadas por receptores tipo TOL, y probablemente, contribuyen al desarrollo de autoinmunidad y la fibrosis progresiva. La expresión elevada de genes regulados por interferón de tipo 1, patrón de interferón, en la esclerosis sistémica es coherente con la activación inmunitaria innata y puede contribuir a la lesión vascular. Autoanticuerpos y linfocitos B. Aunque los autoanticuerpos circulantes tienen utilidad clínica contrastada en la esclerosis sistémica como marcadores diagnósticos y pronósticos, no se conoce bien su implicación en la patogenia ni en el daño tisular. Además de los anticuerpos antinucleares detectados casi en todos los pacientes con esclerosis sistémica, existen varios autoanticuerpos muy específicos de la enfermedad y mutuamente excluyentes. La mayoría de los autoanticuerpos específicos de esclerosis sistémica se dirigen contra proteínas intracelulares, como topoisomerasa tipo 1 y centrómero, y ARN polimerasas tipo 1 y 3.
Estudios recientes han identificado autoanticuerpos en la esclerosis sistémica dirigidos contra epítopos de célula endotelial o de neurona mientérica, o bien que reconocen receptores de la superficie celular, receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, receptor de angiotensina 2 y receptor muscarínico, 3, acetilcolina, y contribuyen de modo directo a la lesión vascular, la atrofia y la dismotilidad de la pared intestinal o fibrosis tisular. Los linfocitos B participan como mediadores en los componentes autoinmunitario y fibrótica de la esclerosis sistémica. Además de su implicación en la producción de anticuerpos, los linfocitos B también presentan antígeno, producen interleucina 6 y otras citocinas profibrótica, y regulan la función de los linfocitos T y de las células dendríticas. El perfil de expresión génica en biopsias cutáneas de esclerosis sistémica ha identificado patrones de expresión de ARN mensajero característicos de la activación de los linfocitos B. Fibrosis. La fibrosis cutánea y de varios órganos internos es uno de los más significativos rasgos distintivos de la esclerosis sistémica. De manera característica aparece después, y probablemente como consecuencia, de la inflamación y la lesión vascular. La fibrosis se caracteriza por sustitución de la estructura tisular normal por matriz extracelular rica en colágeno, segregada por fibroblastos y miofibroblastos residentes. En circunstancias fisiológicas, estas células mesenquimatosos sufren una activación regulada desencadenada por factor transformante del crecimiento beta, interleucina 6, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, hipoxia, radicales de oxígeno y otros factores. Los fibroblastos proliferan, migran, sintetizan y segregan colágenos y matriz extracelular, y se diferencian en miofibroblastos contráctiles, que pueden reparar el tejido dañado con regeneración completa. Cuando esta secuencia estrictamente regulada de cicatrización de una herida se prolonga y amplifica, se forma demasiado tejido cicatricial, lo que induce una fibrosis resistente al tratamiento. Células efectoras en la fibrosis. Los miofibroblastos son células mesenquimatosos con propiedades biosintéticas y contráctiles parecidas a las musculares lisas. Los miofibroblastos están presentes de manera transitoria en las heridas, donde contribuyen a la cicatrización, produciendo colágeno y factor transformante del crecimiento beta, y la contracción de la matriz extracelular circundante. En la esclerosis sistémica se acumulan miofibroblastos activados en el tejido afectado, que persisten a través de una de las tres vías siguientes. 1. Activación local de fibroblastos residentes inactivos. 2. Transdiferenciación a partir de células epiteliales, células endoteliales o perícitos dañados, o 3. Migración y diferenciación terminal de células progenitoras mesenquimatosos derivadas de médula ósea. Manifestaciones clínicas. Perspectiva general. En la esclerosis sistémica están afectados varios órganos, aunque la frecuencia, momento y grado de afectación tienen una variabilidad considerable de paciente a paciente. Los afectados por esclerosis sistémica cutánea difusa presentan de manera característica una induración cutánea extensa asociada a afectación de órganos internos temprana y progresiva. Por el contrario, los pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada presentan con frecuencia fenómeno de Raynaud de larga evolución, cambios cutáneos limitados a la región distal de las extremidades y la cara, y avance lento de la afectación de órganos internos. Sin embargo, muchos pacientes con esclerosis sistémica son difíciles de subclasificar o presentan una superposición de características típicas de esclerosis sistémica con datos clínicos y analíticos de otra enfermedad autoinmunitaria, como polimiositis, síndrome de Sjögren, poliartritis o lupus eritematoso sistémico. Presentación clínica inicial. Esclerosis sistémica cutánea difusa. Los pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa suelen tener edema de tejidos blandos, eritema y prurito, a menudo acompañados de astenia, rigidez y malestar. Aunque las artralgias, la debilidad muscular y el síndrome del túnel carpiano son frecuentes, puede que el fenómeno de Raynaud no aparezca hasta el final de la enfermedad. En las siguientes semanas o meses, la fase inflamatoria edematosa evoluciona a una fase fibrótica crónica con endurecimiento cutáneo e hiperpigmentación, pérdida del vello corporal y alteraciones en la sudoración. Las muñecas, los codos, los hombros, las rodillas y los tobillos se vuelven rígidos por la fibrosis de las estructuras articulares.
Los cambios cutáneos progresivos suelen ir acompañados por el inicio de la afectación de los órganos internos, que progresa más rápido durante los primeros 4 años de la enfermedad. El riesgo de afectación de órganos nuevos declina después de este tiempo. Esclerosis sistémica cutánea limitada. En la esclerosis sistémica cutánea limitada, el diagnóstico generalmente se hace en fases avanzadas de la enfermedad. Estos pacientes tienen antecedentes del fenómeno de Raynaud desde hace tiempo, algunas veces complicado con úlceras isquémicas en las puntas de los dedos. La evolución de la enfermedad es indolora, con un inicio retrasado y una progresión lenta del reflujo esofágico, las telangiectasias o la calcinosis cutánea. Las manifestaciones vasculares de la esclerosis sistémica cutánea limitada suelen ser más pronunciadas en comparación con la esclerosis sistémica cutánea difusa y la isquemia digital. Las telangiectasias cutáneas y la hipertensión arterial pulmonar progresiva son manifestaciones tardías frecuentes. Por el contrario, las crisis de esclerodermia renal son infrecuentes en la esclerosis sistémica cutánea limitada. Afectación orgánica. Piel. El engrosamiento de la piel, la característica principal de la esclerosis sistémica, empieza habitualmente en los dedos de la mano y avanza de forma centrípeta desde la región distal a la proximal de las extremidades. Se produce hiperpigmentación de la piel, aunque las personas de piel oscura pueden presentar una hipopigmentación parecida al vitíligo o cambios en sal y pimienta, más patentes en la región superior de la espalda y el tórax. La obstrucción de las glándulas sudoríparas ecrinas y de las glándulas sebáceas disminuye la sudoración y la secreción grasa, y da lugar a una piel seca y pruriginosa. La cara asume a menudo un aspecto característico, con nariz en forma de pico, adelgazamiento y retracción de los labios, arrugas finas, surcos radiales, alrededor de la boca y, en ocasiones, expresión de máscara por disminución de la movilidad de los párpados, mejillas y boca. La disminución de la apertura bucal, microstomía, interfiere con la masticación y con la higiene bucal. En pacientes con esclerosis sistémica de larga evolución, la piel es atrófica y está adherida al tejido subcutáneo. Las telangiectasias son prominentes en la cara, las manos, los labios y la mucosa bucal. Se parecen a las lesiones cutáneas de la telangiectasia hemorrágica hereditaria y son causadas por dilatación de las vénulas poscapilares en la dermis superficial. La dehiscencia de la piel atrófica produce úlceras dolorosas en las superficies extensoras de las articulaciones interfalángicas, puntas de los dedos y prominencias óseas, como codos y maléolos. Las úlceras pueden presentar infección secundaria con osteomielitis. Las úlceras isquémicas en las puntas de los dedos cicatrizan lentamente y en ellas aparecen pocillos característicos. La pérdida de tejido blando isquémico en las puntas de los dedos se asocia a resorción de las falanges distales, acroosteólisis. En la piel y en los tejidos blandos se desarrollan depósitos de calcio formados por cristales de hidroxiapatita. Estos depósitos, de tamaño variable entre lesiones puntiformes diminutas y masas de conglomerados grandes, se aprecian con facilidad en las radiografías simples. Las localizaciones frecuentes son las yemas de los dedos, las superficies extensoras de los antebrazos y el olecranon y la bolsa prerotuliana. Los depósitos calcificados pueden formar úlceras en la piel que los cubre, lo que produce el drenaje del material calcáreo blanco, dolor e inflamación local. Fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción episódica en los dedos que aparece en casi todos los pacientes con esclerosis sistémica. Las crisis típicas empiezan con palidez, vasoconstricción, seguida de cianosis, isquemia, y eritema, revascularización, suelen desencadenarse por la exposición al frío o por estrés emocional. El fenómeno de Raynaud primario, una enfermedad benigna que representa una respuesta fisiológica exagerada al frío, aparece en el 3 al 5% de la población y es más frecuente en las mujeres. El fenómeno de Raynaud secundario tiene lugar en la esclerosis sistémica, pero también en otras enfermedades del tejido conectivo, enfermedades hematológicas y endocrinas y trastornos laborales, y con el uso de beta bloqueantes y fármacos antineoplásicos como el cisplatino y la bleomicina. Distinguir el fenómeno de Raynaud primario del secundario puede suponer un reto. El fenómeno de Raynaud secundario suele aparecer a una edad más avanzada, mayor que 30 años, suele ser más grave y con frecuencia se complica con isquemia intensa.
La capilaroscopia del pliegue ungueal permite visualizar los capilares cutáneos con una gota de aceite de inmersión usando un oftalmoscopio. Los pacientes con el fenómeno de Reno primario tienen capilares normales en los pliegues ungueales que aparecen como asas vasculares paralelas a una distancia regular, mientras que en la esclerosis sistémica, los capilares están deformados con asas ensanchadas e irregulares, luces dilatadas y zonas de hueco vascular. Afectación digestiva. La afectación digestiva es muy frecuente tanto en la esclerosis sistémica cutánea limitada como en la esclerosis sistémica cutánea difusa y puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Se observa un cuadro histopatológico de atrofia del músculo liso y vasculopatía obliterante de vasos pequeños, con o sin fibrosis a lo largo del tubo digestivo, que altera la actividad peristáltica y causa las complicaciones consiguientes. La afectación digestiva grave y la malnutrición están asociadas a mortalidad elevada. Porción superior del tubo digestivo. Las manifestaciones orofaríngeas de la esclerosis sistémica son xerostomía, disminución de la apertura bucal, enfermedad periodontal y resorción de los cóndilos mandibulares. El frenillo lingual puede estar acortado. El órgano digestivo afectado con más frecuencia es el esófago. El reflujo gastroesofágico se asocia a pirosis, regurgitación y disfagia, aunque en ocasiones cursa de modo asintomático. La disminución de la presión del esfínter esofágico inferior con reflujo gastroesofágico coexiste a menudo con alteración del vaciado esofágico de contenido gástrico, rehuido por disminución de la motilidad en los 2/3 distales del esófago. El retraso del vaciado gástrico agrava el problema. En la tomografía computarizada de alta resolución del tórax, el esófago está dilatado y contiene aire intraluminal. La endoscopia detecta la esofagitis erosiva grave en pacientes con síntomas mínimos de reflujo. Las estenosis esofágicas y el esófago de Barrett pueden complicar el reflujo de larga evolución. En los pacientes con esclerosis sistémica es conveniente realizar una endoscopia periódica con biopsia de la mucosa, ya que el esófago de Barrett se asocia a aumento del riesgo de adenocarcinoma. La ronquera y la tos crónica son a veces manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La microaspiración crónica de contenido gástrico empeora la neumopatía intersticial subyacente. Algunos pacientes con esclerosis sistémica presentan un patrón específico de neumopatía intersticial denominado fibrosis centrolobulillar, asociado a dilatación esofágica y reflujo gastroesofágico crónico. Estómago. La gastroparesía contribuye a retrasar la evacuación gástrica con saciedad rápida, distensión abdominal y empeoramiento de los síntomas de reflujo. La ectasia vascular antral gástrica aparece en el 5% de los pacientes y tiene la misma prevalencia en la enfermedad cutánea limitada y en la difusa. En la endoscopia, se observan en el antro pliegues paralelos longitudinales de la mucosa parecidos a las rayas de la cáscara de una sandía. Los rasgos histológicos de los capilares trombosados dilatados de la mucosa y la displasia fibromuscular de la lámina propia reflejan la vasculopatía difusa en los vasos pequeños de la esclerosis sistémica. Los pacientes con ectasia vascular antral gástrica pueden sufrir hemorragias digestivas recurrentes y suelen presentar anemia ferropénica idiopática. Porción distal del tubo digestivo. El deterioro de la motilidad en el intestino delgado en la esclerosis sistémica puede provocar diarrea crónica debido a un crecimiento excesivo de bacterias. A esto le puede seguir una malabsorción de grasas y proteínas, una carencia de vitamina B12 y D y malnutrición, lo que se asocia a mortalidad elevada. La malabsorción se diagnostica con la prueba de hidrógeno respiratorio o prueba de la 14C-deshilosa, y la prealbúmina sérica, transtiretina, es útil para el seguimiento de la malnutrición. La alteración de la función intestinal motora también puede provocar episodios recurrentes de pseudoobstrucción intestinal con dolor abdominal agudo, náuseas y vómitos. La diferencia entre la pseudoobstrucción, que responde a las medidas de apoyo y a los suplementos nutricionales intravenosos, y la obstrucción intestinal mecánica es un desafío diagnóstico complejo. Es frecuente la afectación colónica y anorrectal con estreñimiento, prolapso rectal e incontinencia fecal, causante de un notable malestar. En las fases posteriores de la esclerosis sistémica, pueden formarse sacos de boca ancha en el colon que pueden dar lugar a una perforación y a hemorragias. Un hallazgo radiográfico ocasional es la neumatosis cistoide intestinal debida a la presencia de aire en la pared intestinal.
Estas lesiones pueden ocasionar roturas y provocar un neumoperitoneo. La esclerosis sistémica no suele afectar al hígado. Sin embargo, puede aparecer una cirrosis biliar primaria asociada a anticuerpos frente a las mitocondrias. Afectación pulmonar. Las dos formas principales de afectación pulmonar en la esclerosis sistémica son la neumopatía intersticial y la hipertensión arterial pulmonar, que coexisten en muchos pacientes. Las manifestaciones pulmonares menos frecuentes son la neumonitis por aspiración como complicación del reflujo gastroesofágico, la hemorragia pulmonar, la bronquiolitis obliterante, las reacciones pleurales, la enfermedad respiratoria restrictiva debida a la fibrosis de la pared torácica, el neumotórax espontáneo y la toxicidad pulmonar inducida por fármacos. Aumenta la incidencia del cáncer de pulmón, particularmente de carcinoma broncoalveolar. Enfermedad pulmonar intersticial y fibrosis pulmonar. La enfermedad pulmonar intersticial en la esclerosis sistémica puede ser asintomática hasta que esté muy avanzada. Los síntomas de presentación más frecuentes son la disnea de esfuerzo, la astenia y la reducción de la tolerancia al ejercicio. Puede haber una tos seca crónica. La exploración física puede revelar crepitantes que suenan a velcro en la base de los pulmones. La prueba de función pulmonar es un método sensible para detectar la enfermedad pulmonar intersticial temprana. Las anomalías más frecuentes son las reducciones en la capacidad vital forzada o en la capacidad de difusión de una sola respiración. Sin embargo, una reducción en la capacidad de difusión de una sola respiración desproporcionada respecto a la capacidad vital forzada, cociente capacidad vital forzada entre capacidad de difusión de una sola respiración mayor que 1,6, hace pensar en una enfermedad pulmonar vascular. Pueden encontrarse signos de enfermedad pulmonar intersticial en casi todos los pacientes con esclerosis sistémica, y tiene relevancia clínica en más del 50%. Los factores de riesgo son el sexo masculino, la raza negra, la afectación cutánea difusa, el reflujo gastroesofágico intenso y la presencia de anticuerpos contra la topoisomerasa tipo 1. La progresión más rápida en la enfermedad pulmonar intersticial se produce en los primeros 3 años de enfermedad. La radiografía de tórax es útil para descartar infecciones y otras causas de afectación pulmonar, pero es relativamente poco sensible para detectar la enfermedad pulmonar intersticial temprana. Por el contrario, la tomografía computarizada de alta resolución es muy sensible. Los hallazgos relevantes en la tomografía computarizada de alta resolución son opacidades intersticiales lineales reticulares, predominantes en la periferia del lóbulo inferior, aisladas o combinadas con opacificación en vidrio esmerilado. Otros hallazgos son adenopatía mediastínica y, en ocasiones infrecuentes, imagen en panal. La extensión de la neumopatía en la tomografía computarizada de alta resolución inicial se correlaciona con el avance y el pronóstico de la neumopatía intersticial y puede proporcionar información útil sobre la necesidad de iniciar el tratamiento. El lavado broncoalveolar está indicado para descartar una infección profunda. La biopsia pulmonar no suele ser útil. Hipertensión arterial pulmonar. Alrededor de 15% de los pacientes con esclerosis sistémica presentan hipertensión arterial pulmonar, definida como presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, con una presión enclavada capilar pulmonar menor o igual que 15 milímetros de mercurio. En la esclerosis sistémica, la hipertensión arterial pulmonar es una anomalía aislada, grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud, o coexiste con neumopatía intersticial, grupo 3 de la Organización Mundial de la Salud. Aunque la evolución natural de la hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerosis sistémica es variable, los pacientes experimentan, por lo general, una evolución progresiva, con aparición de insuficiencia cardíaca derecha y con mortalidad elevada. Los factores de riesgo de hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerosis sistémica son enfermedad cutánea limitada, inicio tardío de la enfermedad, fenómeno de Raynaud grave, telangiectasias cutáneas numerosas y autoanticuerpos anticentrómero, proteína ribonuclear U1, proteína ribonuclear U3, fibrilarina, TETO, B23 y beta-2 glucoproteína tipo 1. Los primeros síntomas de hipertensión arterial pulmonar son disnea de esfuerzo y disminución de la capacidad de ejercicio, aunque la fase inicial de la enfermedad suele ser asintomática. Al avanzar, aparecen angina, síncope, y síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha.
La exploración física muestra taquipnea, un tono cardíaco S2 pulmonar prominente, impulso ventricular derecho palpable, presión venosa yugular elevada y edema postural. Una presión sistólica arterial pulmonar mayor que 40 milímetros de mercurio, registrada mediante ecografía Doppler, indica hipertensión arterial pulmonar, igual que una capacidad de difusión de una sola respiración baja o un índice capacidad vital forzada entre capacidad de difusión de una sola respiración mayor que 1,6. Es necesario un cateterismo cardíaco derecho para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, evaluar su gravedad y determinar la función ventricular. La concentración sérica de péptido natriurético cerebral N-terminal está elevada en la hipertensión arterial pulmonar y se correlaciona con la gravedad y la supervivencia. Afectación renal. Las crisis de esclerodermia renal son poco frecuentes, pero suponen una complicación grave de la esclerosis sistémica que pone en peligro la vida, aunque también se produce enfermedad renal crónica e indolora. Crisis de esclerodermia renal. Las crisis de esclerodermia renal, la complicación más temida de la esclerosis sistémica, aparece en el 10 al 15% de los pacientes, y casi siempre ocurre en los 4 primeros años del comienzo. Antes de que aparecieran los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina en los años 80, las crisis de esclerodermia renal eran siempre mortales, a menudo en semanas. La patogenia conlleva una vasculopatía obliterante y un estrechamiento luminal de las arterias renales arciformes. La reducción progresiva del flujo sanguíneo renal, agravado por el vasoespasmo, lleva a la hiperplasia yuxtaglomerular y al aumento de la secreción de renina, con una vasoconstricción renal adicional que da lugar a un círculo vicioso que culmina en la hipertensión maligna. La crisis de esclerodermia renal es una urgencia médica. Aunque la mayoría de los pacientes tiene una hipertensión brusca e insuficiencia renal progresiva, en algunos casos, la presión arterial permanece normal o se eleva ligeramente. Las crisis renales normotensas se asocian a un peor resultado. Pueden complicar una crisis renal esclerodérmica la encefalopatía y retinopatía hipertensivas, pericarditis y arritmias. Los análisis de orina muestran proteinuria ligera, cilindros granulares y hematuria microscópica. Cuando se detectan trombocitopenia y hemólisis microangiopática con eritrocitos fragmentados, algunas veces se considera el diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica. En muchos pacientes, la insuficiencia renal oligúrica aparece a lo largo de varias semanas. La biopsia renal puede ser útil para el diagnóstico y el pronóstico, pero las lesiones características de proliferación íntima y medial y estrechamiento luminal son indistinguibles de los cambios de la hipertensión acelerada. Los factores de riesgo de una crisis renal esclerodérmica son fase inicial de la enfermedad, afectación cutánea rápidamente progresiva y presencia de roces por fricción tendinosa, raza afroamericana, sexo masculino y autoanticuerpos anti-ARN polimerasa tipo 1 y 3. Por el contrario, la presencia de anticuerpos frente al centrómero se asocia a un riesgo bajo de crisis de esclerodermia renal. El derrame pericárdico, la anemia de nuevo inicio y la trombocitopenia pueden ser el preludio de una crisis de esclerodermia renal inminente, y los antecedentes de un uso reciente de corticoides se asocian a un incremento del riesgo de más de 10 veces. De acuerdo con esto, a los pacientes con esclerosis sistémica con una enfermedad cutánea temprana y progresiva se les debería aconsejar que todos los días determinen la presión arterial. En estos pacientes solo deberían usarse corticoides cuando fuera absolutamente necesario y en dosis bajas. Una vez establecida la crisis renal esclerodérmica, son fundamentales el ingreso hospitalario y la administración inmediata de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina de acción corta. El objetivo es estabilizar la presión arterial antes de que se desarrolle la insuficiencia renal. A pesar de una intervención oportuna, más de la mitad de los pacientes con crisis renal esclerodérmica precisan hemodiálisis, pero algunos recuperan con el tiempo una función renal adecuada que permite interrumpirla. La oliguria o una concentración de creatinina en el suero mayor de 3 mg por decilitro en la presentación predicen un mal resultado. El uso profiláctico de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina para evitar las crisis de esclerodermia renal se asocia a un resultado peor y no se recomienda. Enfermedad renal crónica.
La biopsia renal de los pacientes con esclerosis sistémica muestra con frecuencia cambios crónicos, como reduplicación de fibras elásticas, glomérulos esclerosados, atrofia tubular y fibrosis intersticial. En un estudio se detectó disfunción renal o proteinuria en más de un tercio de los pacientes, ninguno de los cuales progresó a insuficiencia renal terminal. Son infrecuentes la glomerulonefritis asociada a serología de lupus o la vasculitis renal con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Afectación cardíaca. La afectación cardíaca se detecta con frecuencia mediante pruebas diagnósticas sensibles, aunque suele ser clínicamente asintomática. Es más común en pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa, aparece pronto la evolución de la enfermedad y es un factor indicador de mal pronóstico. Puede afectar al endocardio, el miocardio y el pericardio por separado o a todos juntos. Las manifestaciones clínicas son las taquicardias, las anomalías en la conducción, la insuficiencia valvular, la insuficiencia cardíaca diastólica y el derrame pericárdico. La hipertensión arterial sistémica y pulmonar y la afectación pulmonar y renal también afectan al corazón. La ecocardiografía tradicional tiene una sensibilidad baja en la detección de la afectación cardíaca en la esclerosis sistémica. La ecocardiografía tisular Doppler, la tomografía computarizada por emisión de fotones y en especial la resonancia magnética cardíaca revelan una prevalencia alta de anomalías miocárdicas como una relajación ventricular anómala y defectos de perfusión reversibles. La concentración sérica elevada de péptido natriurético cerebral y su fragmento amino terminal es un marcador sensible del incremento de la presión arterial pulmonar, pero también puede indicar una afectación cardíaca primaria. Puede aparecer miocarditis asociada a la inflamación muscular. El derrame pericárdico ocurre en más del 15% de los pacientes con esclerosis sistémica, pero no suele ser significativo. Complicaciones osteomusculares. El síndrome del túnel carpiano ocurre con frecuencia y puede ser una manifestación de presentación de la esclerosis sistémica. La movilidad articular se deteriora progresivamente, especialmente en las manos. Las contracturas de las articulaciones grandes pueden ir acompañadas de movimientos de fricción del tendón que pueden oírse o palparse que se deben a la fibrosis extensa y a la adhesión de las vainas del tendón y de las caras faciales de la articulación afectada. La presencia de roces por fricción tendinosa indica con frecuencia una enfermedad agresiva. La inflamación articular evidente es infrecuente en la esclerosis sistémica. Sin embargo, puede aparecer una panarteritis erosiva en las manos. La debilidad muscular puede ser un signo del deterioro físico, atrofia por uso inadecuado y malnutrición. Con menor frecuencia se produce una miositis inflamatoria indistinguible de la polimiositis idiopática al principio de la enfermedad. Al final de la enfermedad puede producirse una miopatía no inflamatoria, caracterizada por atrofia y fibrosis sin concentraciones elevadas de enzimas musculares. La reabsorción ósea afecta a las cabezas distales de las falanges terminales, acroosteólisis, los cóndilos mandibulares, las costillas y la parte distal de las clavículas. Otras manifestaciones clínicas. Además de la microangiopatía, en la esclerosis sistémica es frecuente la afectación de vasos sanguíneos más grandes, mayor que 100 micras. La manifestación más habitual de la enfermedad macrovascular es la oclusión de las arterias digitales y cubitales, que produce úlceras isquémicas, e incluso pérdida de dedos o de la extremidad. Los estudios epidemiológicos indican aumento del riesgo de cardiopatía isquémica en pacientes con esclerosis sistémica. Los ojos y la boca secos son frecuentes en la esclerosis sistémica, pero, a diferencia de lo que sucede en el síndrome de Sjögren, la biopsia de glándula salival en estos pacientes revela fibrosis en vez de infiltración linfocítica focal. Es frecuente el hipotiroidismo por fibrosis tiroidea, a menudo asociado a autoanticuerpos antitiroideos. Aunque la esclerosis sistémica respeta por lo general el encéfalo y el sistema nervioso central, puede producir neuropatía autónoma y neuropatía sensitiva primaria del nervio trigémino por fibrosis o vasculopatía. El embarazo en mujeres con esclerosis sistémica activa se asocia a aumento de la tasa de complicaciones fetales. Además, durante el embarazo se agrava en ocasiones la afectación cardiopulmonar y puede producirse una crisis renal esclerodérmica. La imposibilidad para conseguir o mantener una erección peniana se debe a insuficiencia vascular y fibrosis. Es este un problema frecuente que muchas veces es la manifestación inicial de la enfermedad en hombres con esclerosis sistémica.
Esclerosis sistémica y cáncer. Los pacientes con esclerosis sistémica están expuestos a mayor riesgo de cáncer. En ellos, el cáncer de pulmón y el adenocarcinoma esofágico aparecen habitualmente en el contexto de una neumopatía intersticial o de una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución, y la inflamación crónica y la reparación tisular pueden ser factores implicados en el proceso. Por el contrario, en la esclerosis sistémica, el carcinoma de mama, pulmón y ovario y el linfoma presentan una evidente correlación temporal con el inicio clínico de la esclerosis sistémica y a menudo se asocian a anticuerpos anti-ARN polimerasa 3. En estos pacientes, la esclerosis sistémica puede ser un síndrome paraneoplásico desencadenado por la respuesta inmunitaria antitumoral. Diagnóstico. La induración cutánea de los dedos de la mano o proximal, asociada a fenómeno de Raynaud, y las manifestaciones características de órganos viscerales son suficientes para establecer el diagnóstico de esclerosis sistémica. A veces es necesaria una biopsia de piel de espesor total para descartar otras enfermedades parecidas a la esclerodermia, como escleroderma, escleromixedema o fibrosis sistémica nefrógena. El fenómeno de Raynaud primario se distingue de la esclerosis sistémica por el aspecto normal de los capilares en el pliegue ungueal y la ausencia de autoanticuerpos. El diagnóstico de la esclerosis sistémica es difícil en las fases iniciales de la enfermedad, ya que los primeros síntomas y signos suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, miositis o enfermedad del tejido conectivo indiferenciada. Ocasionalmente, los pacientes con esclerosis sistémica presentan hipertensión acelerada o hemorragia digestiva causada por estómago en sandía como manifestación inicial. Pruebas de laboratorio. Es frecuente la anemia, indicativa de inflamación crónica, hemorragia digestiva por ectasia vascular antral gástrica, gastritis erosiva o esofagitis crónica, o carencia de folato y vitamina B12 por proliferación bacteriana en el intestino delgado y malabsorción. La anemia hemolítica microangiopática causada por traumatismo mecánico y fragmentación de eritrocitos es característica de la crisis renal esclerodérmica. A diferencia de lo que sucede en otras enfermedades del tejido conectivo, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva solo suelen estar ligeramente elevadas. En pacientes con proliferación bacteriana en el intestino delgado y malabsorción es útil la determinación periódica de la concentración sérica de vitamina K y prealbúmina. Los autoanticuerpos antinucleares están presentes en casi todos los pacientes con esclerosis sistémica y pueden detectarse al inicio de la enfermedad o incluso antes. En la tabla se describen los autoanticuerpos específicos de esclerosis sistémica. Los anticuerpos anticentrómero están asociados a hipertensión arterial pulmonar, aunque en estos pacientes son poco frecuentes la afectación cardíaca, la fibrosis pulmonar avanzada o la crisis renal esclerodérmica. La presencia de anticuerpos antitopoisomerasa tipo 1 se asocia a disminución de la supervivencia, mientras que los pacientes con anticuerpos anticentrómero tienen una supervivencia más prolongada que los pacientes sin este anticuerpo. Los anticuerpos anti-ARN polimerasa 3, detectados por su patrón de inmunofluorescencia con puntos, se asocian a aumento del riesgo de crisis renal esclerodérmica. Los anticuerpos anti-beta 2 glucoproteína tipo 1 son inespecíficos, pero en la esclerosis sistémica indican aumento del riesgo de isquemia crítica. Tratamiento y prevención. Con excepción de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina en la crisis renal esclerodérmica, hasta ahora ningún tratamiento altera de manera considerable la evolución natural de la esclerosis sistémica. Por el contrario, los tratamientos basados en órganos son efectivos para aliviar los síntomas y ralentizar el avance de la afectación del daño orgánico acumulativo. En los últimos 25 años se ha producido una disminución notable de la mortalidad relacionada con la enfermedad. El tratamiento debe adaptarse a las necesidades concretas de cada paciente. Es primordial una evaluación inicial individualizada, debido a la notable heterogeneidad de la presentación clínica. El tratamiento adecuado sigue los principios siguientes: diagnóstico precoz, clasificación y estratificación del riesgo precisas, identificación y evaluación tempranas de las complicaciones orgánicas, y vigilancia de la progresión, actividad de la enfermedad y respuesta al tratamiento. El tratamiento de las complicaciones debe ser dinámico, con cribado periódico e intervención apropiada lo antes posible. Debido a la naturaleza multiorgánica de la esclerosis sistémica, es deseable un abordaje integral en equipo.
Dicho equipo ha de estar formado por médicos especialistas apropiados. Los pacientes deben recibir información sobre las complicaciones posibles, opciones terapéuticas y evolución natural de la enfermedad. Tratamiento modificador de la enfermedad. Fármacos inmunodepresores. Los fármacos inmunodepresores muy eficaces en el tratamiento de otras enfermedades del tejido conectivo no han mostrado por lo general poco o ningún beneficio en la esclerosis sistémica. Los corticoides pueden aliviar la rigidez y el dolor en las fases iniciales de la esclerosis sistémica cutánea difusa, pero no reducen la progresión cutánea ni la afectación de los órganos internos y se asocian a un aumento del riesgo de crisis de esclerodermia renal. Por tanto, en la medida de lo posible habría que evitar los corticoides. Cuando sean absolutamente necesarios, deberán administrarse en la menor dosis posible y solo durante períodos cortos. Se demostró que la ciclofosfamida reducía la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial sintomática al principio de la esclerosis sistémica. En comparación con el placebo, los pacientes tratados con ciclofosfamida oral se estabilizaron y, raramente, mejoraron de forma moderada respecto a sus síntomas respiratorios, la función pulmonar y las anomalías torácicas en la tomografía computarizada de alta resolución después de un año de tratamiento, pero estos efectos beneficiosos duraron poco tiempo. Hay que equilibrar el uso de la ciclofosfamida en la esclerosis sistémica frente a sus posibles efectos adversos, como la supresión de la médula ósea, las infecciones oportunistas, la cistitis hemorrágica, el cáncer de vejiga y la insuficiencia ovárica prematura. En estudios clínicos de pequeño tamaño, el metotrexato se asoció a escasa mejora de la afectación cutánea. El micofenolato de mofetilo mejora la afectación cutánea y estabiliza la neumopatía. La bibliografía científica avala en cierta medida el uso de fármacos inmunorreguladores y medidas como administración de rituximab o inmunoglobulina intravenosa y fotoféresis extracorpórea para tratar la esclerosis sistémica. Estudios recientes indican que el rituximab es eficaz en la mejora de la afectación cutánea y pulmonar. En pacientes con esclerosis sistémica grave que no responden a otros tratamientos, el trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo mejora la supervivencia sin complicaciones a largo plazo, a pesar de un aumento de la mortalidad relacionada con el tratamiento en el primer año. En la actualidad se considera que el trasplante de células madre hematopoyéticas está en fase de investigación para la esclerosis sistémica, debido a su morbimortalidad y su coste elevado. Tratamiento antifibrótico. Debido a que la fibrosis provoca una afectación orgánica progresiva e irreversible, los fármacos que bloquean o ralentizan los procesos fibróticos son un enfoque terapéutico racional. La penicilamina D se ha usado ampliamente como fármaco antifibrótico. En estudios retrospectivos, la penicilamina D estabilizó y mejoró el endurecimiento cutáneo, evitó que órganos nuevos se vieran afectados y mejoró la supervivencia. Sin embargo, en un ensayo clínico controlado y aleatorizado no hubo diferencias en la extensión de la afectación cutánea entre los pacientes tratados con dosis estándar de penicilamina D, 750 mg por día, o con dosis muy bajas, 125 mg cada 2 días. La minociclina, el bosentan, la relaxina recombinante, el interferón gamma y los inhibidores del factor de necrosis tumoral son supuestos fármacos antifibróticos que no han aportado ningún beneficio significativo en los ensayos clínicos de la esclerosis sistémica. Los inhibidores de molécula pequeña de las cinasas de tirosinas empleados en los tumores malignos, por ejemplo, el imatinib, el nilotinib y el dasatinib, bloquean la producción de señales a partir del factor transformante del crecimiento beta y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y por tanto evitan las respuestas fibróticas en el laboratorio y en vivo. Actualmente se están realizando ensayos clínicos con estos fármacos para la esclerosis sistémica. Tratamiento de las complicaciones específicas de órganos. Complicaciones digestivas. Debido a que puede haber reflujo gastroesofágico significativo aunque no haya síntomas, todos los pacientes con esclerosis sistémica deberían tratar esta complicación. Puede que sea necesario administrar inhibidores de la bomba de protones en dosis relativamente altas y durante periodos prolongados, y debería instruirse a los pacientes para que eleven la cabecera de la cama y coman con frecuencia pequeñas cantidades. La hemorragia digestiva recurrente por ectasia vascular antral gástrica se trata mediante fotocoagulación láser o plasma de argón.
La proliferación bacteriana por hipomotilidad del intestino delgado produce meteorismo y diarrea, y malabsorción, pérdida de peso y malnutrición. El tratamiento con ciclos cortos rotatorios de antibióticos de amplio espectro, como metronidazol, eritromicina y tetraciclina, puede erradicar la proliferación bacteriana, aunque el problema recidiva con frecuencia al suspender los antibióticos. En los pacientes con malnutrición, pero una función normal del intestino delgado, es a veces eficaz la nutrición enteral por yeyunostomía. En otros puede estar indicada la nutrición parenteral total. La hipomotilidad del intestino delgado resistente al tratamiento responde en ocasiones a las inyecciones subcutáneas de octreótido. Las complicaciones anorrectales pueden responder a la neuroregulación sacra. Tratamiento vascular y fenómeno de Raynaud. El objetivo del tratamiento es reducir la frecuencia y la duración de los episodios vasoespásticos, evitar las complicaciones isquémicas y mejorar su curación y hacer más lenta la progresión de la vasculopatía obliterante. Los pacientes deben abrigarse, minimizar la exposición al frío y evitar los fármacos que podrían precipitar o exacerbar los episodios vasoespásticos. Se usan con frecuencia antagonistas del canal de calcio como el nifedipino y el diltiazem para el fenómeno de Raynaud, pero solo muestran un beneficio moderado y su uso suele limitarse por los efectos adversos, palpitaciones, edema en partes en declive, mareo. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina no reducen la frecuencia ni la gravedad de los episodios, pero los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 como el losartán son eficaces y en general se toleran bien. Los pacientes con fenómeno de Raynaud grave requieren bloqueadores del receptor adrenérgico alfa 1, por ejemplo, prazosina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, por ejemplo, sildenafilo, nitroglicerina tópica o prostaglandinas intravenosas. El ácido acetilsalicílico en dosis bajas y el dipiridamol evitan la agregación de las plaquetas y pueden servir de fármacos complementarios, pero debe usarse con precaución por el riesgo de hemorragia por lesiones ectasia vascular antral gástrica. El bosentan, un antagonista del receptor de endotelina 1, disminuye la aparición de nuevas úlceras isquémicas. La infusión intravenosa de prostaciclina, las inyecciones locales de toxina botulínica y la simpatectomía digital son opciones útiles en algunos pacientes con isquemia crítica de los dedos. Los pacientes con úlceras isquémicas digitales pueden precisar desbridamiento quirúrgico, sobre todo en presencia de tejido necrótico. El tratamiento provisional a largo plazo con estatinas y antioxidantes ralentiza en ocasiones el avance del daño. Hipertensión arterial pulmonar. Todos los pacientes con esclerosis sistémica deben someterse a un estudio de privado de la hipertensión arterial pulmonar en la evaluación inicial, y los pacientes con riesgo elevado una vez al año. El tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar sintomática debería empezar con un antagonista del receptor de la endotelina 1 o un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Pueden utilizarse los diuréticos, los anticoagulantes orales y la digoxina cuando sea apropiado. Si se describe hipoxemia, debería administrarse oxígeno complementario. Si la respuesta clínica es inadecuada, pueden usarse inhibidores de la fosfodiesterasa 5 combinados con antagonistas del receptor de la endotelina 1. Pueden administrarse por vía intravenosa análogos de la prostaciclina, mediante infusión subcutánea continua o inhalaciones frecuentes. El trasplante de pulmón sigue siendo una opción para determinados pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerosis sistémica que no han respondido al tratamiento médico. Tratamiento y prevención de las crisis de esclerodermia renal. Es esencial reconocer cuanto antes las crisis de esclerodermia renal incapacitantes o tempranas. Debido a que los pacientes con esclerosis sistémica en fases iniciales y afectación cutánea progresiva tienen un riesgo más alto, habría que controlar su presión arterial diariamente y anotar las alteraciones significativas inmediatamente. Debería usarse la dosis más baja posible de corticoides y solo cuando fuera absolutamente necesario. Cuando tiene lugar una crisis de esclerodermia renal, hay que hospitalizar al paciente y comenzar de inmediato el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina de acción corta para conseguir una normalización rápida de la presión arterial. No hay pruebas de que el uso profiláctico de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina pueda evitar el desarrollo de las crisis de esclerodermia renal ni mejorar su gravedad. Aunque más de 2/3 de los pacientes que tienen crisis renales necesitan diálisis, puede que haya un retraso en la recuperación de la función renal.
El trasplante de riñón es apropiado en los pacientes incapaces de interrumpir la diálisis después de 2 años. La supervivencia con un trasplante renal en la esclerosis sistémica es comparable a la de otras enfermedades del tejido conectivo, y es infrecuente la recurrencia de las crisis de esclerodermia renal. Cuidado de la piel. La afectación cutánea en la esclerosis sistémica de inicio temprano es inflamatoria y puede controlarse con antihistamínicos sistémicos o corticoides en dosis bajas y a corto plazo. Debido al aumento del riesgo de las crisis de esclerodermia renal, hay que vigilar de forma cautelosa la presión arterial. La ciclofosfamida, el metotrexato, la penicilamina D y el micofenolato se han asociado a una mejora moderada del endurecimiento cutáneo en las fases iniciales de la esclerosis sistémica. La sequedad cutánea puede tratarse con pomadas hidrófilas y aceites de baño emolientes. Hay que proteger las úlceras de las puntas de los dedos con vendajes oclusivos para ayudar a la curación y evitar infecciones. Las úlceras cutáneas infectadas se tratan con antibióticos tópicos u orales y pueden exigir un desbridamiento quirúrgico. Ningún tratamiento médico ha evitado la calcificación de los tejidos blandos ni ha estimulado su disolución, y el tratamiento quirúrgico solo es eficaz en ocasiones. Pronóstico y evolución natural. Los pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa experimentan una evolución más rápidamente progresiva, más afectación de órganos internos y peor pronóstico que los pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada. No obstante, es difícil predecir el pronóstico de la enfermedad. Los síntomas inflamatorios iniciales de la esclerosis sistémica cutánea difusa, como fatiga, edema, artralgia y prurito, remiten por lo general después de 2 a 4 años, y el engrosamiento cutáneo se estabiliza y después remite lentamente, siguiendo por lo general un orden inverso característico al de las manifestaciones iniciales, con reblandecimiento en el tronco seguido de la región proximal y después la distal de las extremidades. La esclerodactilia y las contracturas en los dedos de la mano persisten habitualmente. Es infrecuente la recidiva o la recurrencia del engrosamiento cutáneo. La afectación de órganos viscerales se produce y avanza más rápidamente durante los 2 a 4 primeros años de la enfermedad. La afectación de un nuevo órgano es infrecuente después de estabilizarse la afectación cutánea. Del mismo modo, la crisis renal esclerodérmica se produce casi siempre en los primeros 4 años de la enfermedad. En pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada, el fenómeno de Reno puede aparecer años o incluso décadas antes que otras manifestaciones de la enfermedad, y las complicaciones en órganos viscerales, como la hipertensión arterial pulmonar y la cirrosis biliar primaria, aparecen por lo general en una fase tardía. Las tasas de mortalidad ajustadas por sexo y edad en pacientes con esclerosis sistémica son más de 5 veces más altas que las de la población general. La supervivencia a los 10 años es del 55% en pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa y del 75% en pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada. La supervivencia se correlaciona con la extensión de la afectación cutánea, que representa un indicador indirecto de la afectación de órganos viscerales. Las causas principales de muerte son fibrosis pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, afectación digestiva grave y cardiopatía. Los indicadores de mal pronóstico son sexo masculino, raza afroamericana, edad avanzada al inicio de la enfermedad, índice de masa corporal bajo, engrosamiento cutáneo extenso con afectación del tronco y signos patentes de afectación de órganos viscerales o progresiva. Los autoanticuerpos antitopoisomerasa tipo 1 o la ausencia de anticuerpos anticentrómeros son indicativos de mal pronóstico. En un estudio, los pacientes con esclerosis sistémica y afectación cutánea extensa, capacidad vital menor que 55% de la previsible, afectación digestiva considerable y afectación cardíaca con repercusión clínica o crisis renal esclerodérmica registraron una disminución del 40% de la supervivencia a los 10 años. La gravedad de la hipertensión arterial pulmonar se correlaciona con la mortalidad, y los pacientes con esclerosis sistémica y presión arterial pulmonar media mayor o igual a 45 milímetros de mercurio presentaban un índice de supervivencia del 33% a los 3 años. En la crisis renal esclerodérmica, el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina ha logrado un efecto notable en la supervivencia, aumentando la de menos del 10% a un año en la época previa a su uso hasta una supervivencia a los 3 años mayor que 70% en el momento actual.
Fibrosis sistémica nefrógena. La fibrosis sistémica nefrógena es una complicación nueva de la insuficiencia renal con ciertos rasgos clínicos que se parecen a los de la esclerosis sistémica. La primera vez que se describió la enfermedad fue en el año 2000 y ahora se reconoce como un problema emergente en pacientes con insuficiencia renal crónica. Se cree que el 2% de los pacientes en hemodiálisis prolongada podrían presentar una fibrosis sistémica nefrógena. Inicialmente se consideró una enfermedad parecida al escleromixedema puramente dermatológica y se denominó dermatopatía fibrosante nefrógena. Ahora sabemos que la fibrosis sistémica nefrógena se asocia a la afectación de órganos viscerales y por tanto la denominación más precisa es la de fibrosis sistémica nefrógena. Las manifestaciones cutáneas de la fibrosis sistémica nefrógena comparten rasgos histopatológicos y clínicos con otros trastornos que pertenecen al espectro de la esclerodermia, especialmente la fascitis y el escleromixedema. En la mayoría de los pacientes con fibrosis sistémica nefrógena, la enfermedad aparece mientras están sometiéndose a una diálisis durante mucho tiempo. Sin embargo, no se ha demostrado una asociación a un tipo o vía particular de tratamiento renal sustitutivo. Es más, también se ha descrito la fibrosis sistémica nefrógena en pacientes que nunca han recibido diálisis. Las características histológicas son la fibrosis cutánea con depósitos de mucina y acumulación de células en forma de huso, entre ellas numerosas células que expresan CD34, en la piel lesionada. La característica clínica de la fibrosis sistémica nefrógena es el engrosamiento y la tirantez leñosa de la piel sobre las extremidades inferiores, y con menor frecuencia, las superiores y las contracturas en las articulaciones grandes. En el 2006 se apuntó a un nexo entre la fibrosis sistémica nefrógena y la exposición a contrastes de gadolinio para la resonancia magnética, lo que llevó a la Food and Drug Administration a advertir sobre el uso de estos fármacos en pacientes con insuficiencia renal. A esto le siguió un descenso sustancial en la incidencia de fibrosis sistémica nefrógena. La evolución de la fibrosis sistémica nefrógena es generalmente progresiva y el pronóstico es malo. Algunos pacientes mejoran cuando se adaptan al tratamiento renal sustitutivo y otros responden al trasplante renal. Publicaciones anecdóticas describen el tratamiento con fototerapia, mesilato de imatinib y fármacos inmunodepresores. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes con fibrosis sistémica nefrógena, el endurecimiento es resistente al tratamiento y provoca un endurecimiento progresivo, contracturas articulares y movilidad reducida.